Amados, todos son bendecidos en este hermoso día y damos gracias al Señor por esta oportunidad de encontrarnos una vez más con su palabra. Hay un mandamiento maravilloso en la Escritura que ha moldeado mi vida por años y lo encontramos en San Juan 5:39, que tú conoces, donde dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el verso 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto para introducir el tema que tengo en el día de hoy, en donde debemos tener claro, amados, que Dios nos llama a escudriñar la Escritura. Que escudriñar la Escritura es venir a Cristo, porque Cristo es la sabiduría de Dios y es la palabra de Dios. Así que vamos hoy a obedecer ese mandamiento. Y el tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado: somos reyes sin pecado. Y por supuesto que todos son bienvenidos. Como ya les dije, el tema se llama Somos Reyes sin Pecado. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6, el versículo 12, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Para poder comprender por qué somos reyes sin pecado, es necesario formularnos la siguiente pregunta: si en el año 33 y medio de la era cristiana, Cristo con su muerte en la cruz quitó de en medio el pecado, como dice Hebreos 9:26, donde la palabra del Señor dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La pregunta que surge es: ¿por qué cuando Pablo le escribió a los santos de Roma en el año 56 después de Cristo, que es cuando se coincide de que fue el tiempo en que esta epístola fue escrita, les dice: no reine el pecado en sus cuerpos mortales? ¿Cuál es el pecado que Cristo quitó en la cruz? ¿Y cuál es el pecado que después de la cruz puede reinar en nuestro cuerpo mortal? ¿Son el mismo pecado o son diferentes? Y vamos a dedicar este tiempo a responder esa pregunta. Para poderla contestar adecuadamente, lo primero que tenemos que hacer es estudiar qué fue lo que Cristo logró con su sacrificio en la cruz. La muerte de Cristo fue un medio para conseguir un fin, no fue en sí un fin. Y eso lo voy a explicar. Tú y yo sabemos que desde el huerto del Edén se levantó una barrera entre Dios y el hombre. Y la Biblia llama a esa barrera pecado. ¿Cuál fue la misión entonces de Jesús como hombre? Fue hacer posible la eliminación de esa barrera o de ese pecado para poder reconciliar al hombre con Dios. Pero primero veamos qué da a entender la Biblia por pecado. En la Biblia, obviamente, tú sabes y yo sé que existen muchas alusiones al pecado. Y en términos bíblicos, el pecado históricamente y teológicamente fue una alusión tomada del libro de los Jueces, capítulo 20,
el versículo 16, que yo te invito a que leas el trasfondo de ese texto, pero donde el versículo dice: de toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Según esta alusión, entonces, pecar es errar un tiro al blanco, es decir, es desviarnos del camino. O podríamos decir que pecar es fallar en lograr algo que Dios nos ha demandado. ¿Qué hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén? Fallaron. La meta era lograr comer del árbol de la vida. Y en contradicción, codiciaron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que, entonces la Escritura en Romanos 3, versículo 23, establece una premisa universal. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El objetivo en el huerto del Edén era lograr la gloria del árbol de la vida, que era la misma vida de Dios. Pero tú y yo sabemos que Adán y Eva erraron el blanco. Ellos se desviaron del objetivo y por ese pecado todo el mundo, desde Adán hasta Cristo, quedó destituido de la gloria de Dios. Y aquí, hermanos, hoy quiero que tú comprendas algo importante. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios no comprendía una presencia física de Dios, sino una comprensión por parte del hombre de su naturaleza y de sus atributos morales. Y hay un ejemplo en la palabra del Señor en Éxodo capítulo 33, que me parece maravilloso e importante, donde Moisés hace una petición a Dios. En el versículo 18 dice: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el versículo 19 dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esa fue la respuesta de Dios a la petición de Moisés. Luego, en Éxodo 34, versículos 5 y 7, esa petición se cristaliza. Dice la palabra, Éxodo 34, 5, 7. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué gloria se reveló allí a Moisés en el monte? ¿Qué le mostró Dios de sí mismo? Y obviamente sabemos que no fue su presencia física, sino que le reveló sus atributos, su fuerza, su misericordia, su piedad y su justicia. Esto implica que la gloria de Dios conocía entonces y consiste hoy mismo en conocer las cualidades morales de Dios antes que su presencia física. ¿Qué vio Juan
en el capítulo 1, él nos lo narra, Juan 1, versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Note bien, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el verso 14 encontramos entonces esa respuesta. ¿Qué fue lo que Juan vio en Cristo? Vio su gloria. ¿Y cuál era la gloria de Cristo? Los atributos que menciona Juan, que son gracia y verdad. Cuando el Señor Jesús estuvo sus 33,5 años en la tierra, nunca manifestó literalmente la gloria de Dios como nosotros la hemos comprendido hasta hoy, sino que lo que Él manifestó fue el nítido reflejo del carácter de Dios. La gloria de Dios entonces está en su carácter. ¿Qué le dijo Jesús a Felipe en Juan 14:9? Dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y qué fue lo que ellos vieron de Jesús cuando Él se refiere al Padre? Vieron la gloria de sus cualidades, porque el sin pecado vino a revelar la gloria del Padre, es decir, su fuerza, su misericordia, su piedad y su justicia. Entonces, ¿de qué fueron destituidos todos los hombres desde Adán hasta Cristo? Fueron destituidos de poder comprender, de poder ver y de poder conocer las cualidades morales de Dios. Desde el Edén, el mundo quedó ciego, quedó velado y a oscuras en cuanto a la gloria de Dios, es decir, en cuanto a esos atributos que ya les he nombrado. Pero vino Cristo y comenzó a mostrar y a revelar la gloria misma de Dios una vez más a la tierra. ¿Qué fue del mundo desde Adán hasta Cristo? Fue todo un mundo de injusticia. ¿Y qué es pecado realmente? Definido en la Escritura. Juan, en sus epístolas, nos da una luz sobre esto. Juan dice en el capítulo 1, en primera de Juan 5:17, dice: toda injusticia es pecado. Y primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, toda injusticia es ¿qué? Pecado. Y además es infracción de la ley. ¿Qué es una infracción? Es un estado mental en que la persona no acepta las leyes como regla para su vida. Por supuesto que no las obedece, y al no obedecer esas leyes se convierte en infractor. Todos desde el Edén vivieron hasta Cristo como infractores. Aunque por supuesto algunos individuos del Antiguo Testamento mantuvieron también una vida buena y correcta, como tú y yo lo sabemos. Pero todos desde Adán, por omisión o por comisión, se convirtieron en infractores de Dios. Entonces se llama infractor al que no acepta la regla, y transgresor al que la desobedece. Un transgresor es aquel que cruza una línea o una regla que le ha sido impuesta por Dios. Así desde Adán reinaron los pecadores por dos razones. Primero,
por el hecho de que no pudieron manifestar la gloria y las características de Dios, pues no conocían esas características. Y en segundo lugar, debido a una transgresión directa de su ley, que por supuesto vinieron a conocer en el monte Sinaí, en los 10 mandamientos. ¿Cuál fue el pecado de condenación? Fue un pecado indudablemente de condición pecaminosa, como dice Romanos, capítulo 5, el versículo 16. Romanos 5, 16 dice, por favor léalo conmigo porque es importante que al escudriñar la escritura interpretemos el texto. Dice, y con el don es Cristo. No sucede como en el caso de aquel uno que pecó, que es Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, el no comer el árbol de la vida, para condenación, pero el don, que es Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Debido a estas alusiones del pecado, es que toda la humanidad desde Adán hasta Cristo fue declarada culpable de condenación. Pablo escribe en Romanos 3, versículo 9, lo siguiente. Y está hablando a los judíos y a los gentiles. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así los judíos y los gentiles en todo el Antiguo Testamento, hasta la cruz de Cristo, estaban bajo pecado. Y siguieron bajo pecado, como lo veremos más adelante, hasta el año 70. ¿Por qué Pablo escribe 22 y medio años después de la cruz que todavía los judíos y los gentiles estaban bajo pecado? Si ya leímos que Cristo en el año 33 y medio ya había quitado de en medio el pecado, según Hebreos 9, 26. Sencillo, porque faltaban desde el año 56 hasta el año 70, 14 años para que pudiera cumplirse Hebreos capítulo 9, versículo 28. Y yo quiero invitarlos, hermanos, que algún día lo podremos hacer. Y es entender que cuando tú lees la epístola a los hebreos, está dirigida a los judíos, creyentes. Y algo importante que dice el versículo 28 es, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Recuerde que el texto está escrito a los hebreos. Dentro de esos 14 años de la escritura de la epístola al año 70, judíos y gentiles entonces estaban todavía bajo pecado. Y aquí es donde nosotros comenzamos a comprender cómo la muerte de Jesús fue entonces el medio para conseguir un fin y no el fin mismo en el mismo instante que Él muere en la cruz. Me van a entender, esto es muy complicado, amados. Para mí enseñarlo no es sencillo, no es fácil. Seguramente para ti no es fácil comprenderlo. Pero a medida que avancemos, vamos a tener claridad. Dios tuvo que venir en el año 70, en juicio sobre la nación de Israel y de Jerusalén. Y era para poder manifestarse al mundo del primer siglo su no relación ya con el pecado que había sido logrado por Cristo con su muerte en la cruz del Calvario. En el año 33 y medio, Jesús vino con relación al pecado. ¿Por qué? Porque vino a quitarlo de en medio para poder reconciliar al mundo consigo mismo, es decir, con Dios. Y dice la Escritura que no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados de condenación. Pero la pregunta es, ¿por qué
se los tomó en cuenta a los judíos después de la cruz. Esa es la clave de la interpretación de Hebreos. Y el apóstol escribe sobre el pecado todavía hasta el año 70, porque Dios tenía un pacto vigente con la ley y con la nación de Israel. Hasta el año 70 ese pacto estaba todavía vigente, pese a la muerte de Jesús en el año 33 y medio. Entonces Dios vino en juicio, Cristo mismo vino en juicio sobre los judíos y sobre Jerusalén, destruyendo el santuario. Por supuesto, una mortandad terrible de judíos y una cantidad fueron llevados esclavos a las naciones. Pero todo eso para poder quedar libre de casarse con nosotros. Que hoy nosotros somos el reino de Dios que produce los frutos de ese reino. Dice Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Está hablándole a los judíos. ¿Cuándo les quitó el reino? En el año 70. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿A quién le sería dado ese reino? A la iglesia, a nosotros, a la nueva creación de Dios, a los competentes del nuevo pacto de Dios. Y observe que lo que vino haciendo toda la nación de Israel, desde el año 33 y medio hasta el año 70, provocó el justo juicio de Dios sobre esa nación. Y vamos a mirar por qué. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Por supuesto que este tema es prolongado, pero bueno, dice el versículo 26: porque si pecáremos, y está hablándole a los hebreos, por favor, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y cita la ley: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y lanza la pregunta extraordinaria: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Verso 30: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta advertencia es dirigida a los judíos del 33 y medio al año 70. ¿Y por qué después del año 33 y medio ya no quedaba ningún otro sacrificio por el pecado? Porque Hebreos capítulo 10 versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, oigan bien, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y hermanos, el versículo 14 del 10 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con la única ofrenda de Cristo en la cruz, tú y yo estamos perfectos, según el versículo. ¿Cuál era el único pueblo que no estaba santificado con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿En quién no se cumplió esta perfección de la obra de Cristo en la cruz? En el pueblo infiel de Israel, en la nación de Israel, obviamente. ¿Por qué? Porque tanto el sacerdocio como el pueblo
Estuvo por 36 y medio años, del 33 y medio al 70, pisoteando al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre del pacto, haciendo afrenta al Espíritu de gracia. ¿Por qué? Porque continuaron ofreciendo sacrificios en el templo por el pecado por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario y que Cristo había quitado del medio en el año 33 y medio. Yo espero que logremos entender. Hebreos 10:29, amados, dice lo siguiente. Hebreos 10, versículo 29. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Quiénes pisoteaban al Hijo de Dios? Los judíos. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta su sacrificio en la cruz, sino que continuaron ofreciendo sacrificios en el templo judío. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Al derramar cualquier otra clase de sangre en el atrio del templo judío, estaban cometiendo una abominación. Porque la sangre que Cristo derramó era suficiente, era el pacto, dice con la cual fue santificado. ¿Quién? El hombre. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hebreos 9:8 dice algo importante, hermanos, y algún día vamos a estudiar esta epístola porque es muy incomprendida hasta el día de hoy. Dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Al verdadero lugar santísimo no había acceso durante esos años hasta el año 70, porque el templo seguía en pie. Dice aquí: entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. La primera parte del tabernáculo era el atrio, y era el lugar donde los judíos ofrecían sacrificios a Dios por el perdón del pecado en el altar del holocausto que usted conoce. ¿Qué hacían hasta el año 70 los mismos sacerdotes en el templo judío? Dice Hebreos 10:1. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y la palabra nos dijo que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos a todos los hombres con el derramamiento de su sangre. ¿Qué fue lo que toda la nación de Israel no entendió? No entendió que esos sacrificios ya no se necesitaban, que nunca pudieron hacer perfectos a nadie. Pues si hubiesen comprendido Hebreos 10:14, obviamente hubieran cesado de ofrecerlos. Pues 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cada vez que ellos tributaban ese culto, estaban afrentando el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Israel nunca creyó en el sacrificio de Cristo. Fue el único que pudo hacer perfecto para siempre a los santificados. Pero los judíos incrédulos hasta el año 70 lo ignoraron, y aún hoy, los judíos de hoy, que es un pueblo endurecido por Dios, todavía lo sigue ignorando. Y obvio, hoy no pueden ofrecer sacrificios, ni hay sacerdotes, ni hay vaca roja, ni becerros, porque el templo fue destruido con ese fin, de cesar todo tipo de sacrificio inútil y llevar al hombre a comprender que el único sacrificio que nos libera por completo del poder del pecado es el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero ¿por qué podemos decir que el sacrificio de Cristo sí fue perfecto? Hebreos 10, versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
Cristo ofreció su sacrificio en la cruz y se sentó a la diestra de Dios. Y sentarse es una posición de reposo y no de más sacrificio y no de más trabajo. Lo único que los judíos tuvieron que hacer era aceptar que su sacrificio era perfecto y haber dejado de ofrecer sacrificios de la ley en el templo judío. Entonces, observa lo que estaba haciendo Dios. Por 36 años y medio desde la cruz hasta la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70, Romanos 9:22 nos dice lo siguiente: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Hasta el año 70, Dios estuvo soportando con mucha paciencia a los judíos que denigraron y destruyeron por completo la obra de Dios en Cristo. Esos judíos no cristianos, que obviamente fueron los vasos de ira que Dios preparó para destrucción en el año 70. Fijémonos lo que profetizó Pablo al pueblo judío en Romanos capítulo 2 versículo 5. Romanos 2:5 dice, hablándole a los judíos, por favor lea el contexto, pero yo leo solamente el texto. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual vino y se manifestó en el año 70 sobre el pueblo judío de una manera, por supuesto, espantosa y terrible. ¿Cómo iba a ser ese día de la ira? Hebreos 10:30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. La nación judía fue juzgada por Dios en el año 70. Y se nos dice que sería el día de la venganza del Dios vivo, del pago a los judíos. Pues claramente dice: el Señor juzgará a su pueblo, refiriéndose a Israel respecto de la ley. Y por eso es que el autor de Hebreos concluye diciendo en el verso 31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esto nos da una dimensión de lo terrible que fue el castigo para el pueblo judío en el año 70. Todo el Israel del viejo pacto cayó evidentemente fulminado en el año 70. El sacrificio de Cristo quitó de en medio el pecado. Ese pecado que muchos no entienden y del cual no puedo estudiar ahora porque no acabaría jamás. Que Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón es el pecado. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la única manera de que tú y yo podamos vivir una vida en abundancia es porque Cristo vino y quitó el pecado del medio. En Hebreos 2:14 la escritura dice que Cristo destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El pecado. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, que es la causa del pecado, estuvieron durante toda la vida sujetos a servidumbre, es decir, toda la vida esclavos del pecado de Adán y de la maldición de Adán que había sobre ellos. Después de la cruz, amados, no hay templo, no hay atrio, no hay más sacrificios, no hay más pecados de Adán para condenación, no hay más servidumbre a la muerte ni al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los beneficiarios del sacrificio de Cristo, hoy estamos reinando sin el emperador del pecado y sin el imperio de la muerte.
Por eso Pablo escribió en Romanos capítulo 5, verso 21, para que así como el pecado reinó tiempo pasado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así el pecado reinó como emperador para muerte hasta la cruz. Y a partir de esa eliminación, ahora la gracia reina para vida eterna por medio de nosotros. Esto es algo extraordinario y maravilloso, amados. ¿Qué significa todo esto? Que en términos judiciales, entonces, no existe el pecado para condenación entre Dios y yo. No hay pecado que nos separe del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Porque Romanos 8:3 dice que Cristo condenó al pecado en la carne, y observemos el efecto de lo que eso produjo con su muerte en la cruz en Colosenses capítulo 1, 21 y 22. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, aleluya, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y este es un misterio, amados, que todos tenemos que conocer. En términos de Dios, ¿cómo estamos tú y yo delante de Él por medio de Cristo? Estamos santos y sin mancha. Pues Efesios, tú lo puedes leer, capítulo 5, 25 y 27 dice que Cristo se ha presentado a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga. Así, sin lugar a dudas, hermano, tú y yo entonces somos reyes gloriosos. Somos reyes sin la mancha del pecado de Adán, sin la maldición de Adán. Somos del postrer Adán. Y aquí surge entonces algo importante. Pero en términos de la naturaleza humana, ¿qué? ¿Qué le quedó al ser humano? Indudablemente le quedó el efecto del pecado. Porque es que el pecado es inherente a la misma naturaleza de cada ser humano. Por eso es que esa tendencia incita al hombre a fallarle a Dios. ¿Qué pasa cuando el hombre falla? Tiene que entonces soportar procesos y cosechar consecuencias. Porque la justicia retributiva de Dios es darle el pago debido a cada ser humano según sus obras. Yo sé que me van a entender. Tú y yo ya no pecamos para condenación eterna. Pero sí, cuando pecamos, tenemos consecuencias en nuestra vida humana. Porque si tú y yo transgredimos la ley moral de Dios, sin duda alguna vamos a ser disciplinados por Dios. Y la disciplina de Dios no es destructiva, sino correctiva. Cuando uno conoce las operaciones de la justicia divina, se da cuenta que Dios castigó correctamente al expulsar a Adán y Eva del huerto del Edén. Esa fue su disciplina para ellos. Castigo es la forma como la naturaleza humana condenada debe ser tratada. La muerte es lo que la justicia divina elaboró como el castigo final por el pecado de Adán. Y esa muerte la heredaron todos los hombres hasta la cruz de Cristo. Pero Cristo ya pagó con muerte ese castigo por el pecado de condenación de Adán. La muerte de Cristo fue esencial para satisfacer los castigos y la ira divina que estaba sobre el hombre. Pero la resurrección de Cristo, y esto es muy importante, produjo la salvación que nos otorgó la justicia divina para siempre.
Pablo escribió en 1 Corintios 15, 17 lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El plan de Dios, amados, no podía completarse sin la muerte de Cristo en la cruz, pero sin su resurrección. Un Jesús que hubiera permanecido en la tumba no podría ser redentor de nadie. Pero el Cristo nuestro resucitó. Está sentado a la diestra de Dios. Nos ha hecho sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Nos quitó toda maldición, pues nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora, entonces, tú y yo somos reyes sin pecado. Pero mientras estemos en esta vida humana, tú mismo eres el redentor de tus propias tendencias intrínsecas de la naturaleza del cuerpo mortal. ¿De qué manera? Muchas veces perdemos dinero para retribuir un mal hecho. Otras veces debemos perdonar de manera absoluta. Otras veces debemos de enmendar con un pago o un castigo físico los errores de la violación de las leyes universales de Dios. Yo espero que me estén entendiendo. Este tema es muy complejo. Pero, amados, si no me entiendes, me llamas, me escribes y yo procuro explicarte con mayor tiempo las cosas. ¿Qué es reinar sin pecado? Es reinar en vida sin transgredir las leyes del universo espiritual de Dios. Y eso es posible hoy para ti y para mí que estamos en Cristo. Una de las leyes del universo que tú y yo conocemos se llama la ley de la siembra y la cosecha. Está en Gálatas 6:7 y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En Deuteronomio, ya en la ley de Moisés, estaba la ley de la bendición y de la maldición. Y esa ley universal se llama ley de causa y efecto. Pues todo lo que tú y yo hagamos va a ser juzgado por el Señor, aquí en esta tierra, en nuestra carne, como hijos de Dios que somos, como creyentes. Por eso Pablo dice que en tu vida y en la mía todo es lícito, pero no todo nos conviene. 1 Corintios 6, 12 y 13 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso es reinar sobre los pecados del cuerpo. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Por qué tus licencias ofensivas te van a traer inconvenientes en tu diario vivir? Ahí no te está castigando Dios y no te está oprimiendo Satanás, como algunos dicen. Eres tú el que te castigas a sí mismo cuando desobedeces la ley moral de Dios. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida con las diferentes licencias que tenemos? ¿Estamos autollamando procesos de castigo o una consecuencia que en muchas ocasiones puede resultar fatal? Si no quieres entrar en una pena o en un sufrimiento o en un dolor continuo, entonces somos llamados a reinar y a respetar las leyes del universo de nuestro Dios. Tú y yo tenemos en nuestra mano la potestad de cancelar el sufrimiento. Y podemos hacerlo no transgrediendo sus leyes morales y espirituales. En esta hora el Espíritu Santo nos dice:
Mantén tu reinado en buena vida, en buena acción, en buenas obras, en buenas licencias y en lo conveniente o edificante, para que tú puedas decir: estoy reinando en vida, paz, gozo y libertad, libre del poder del pecado original de Adán. Tú puedes modificar tu destino, tu vida diaria. ¿Cómo? Haciendo el bien a tu vida y a los demás. Todo en esta vida nos viene por añadidura y no podemos olvidar eso. Por ejemplo, a una buena acción, ¿qué se le añade? Se tiene que añadir o debo recibir también una buena acción, porque las añadiduras vienen según su género y según su espíritu. Por eso quiero concluir, hermano, haciendo la lectura de Gálatas 6, 7, 9, que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a todos los de la familia de la fe. Amados, Dios no puede ser burlado. Las leyes del universo de Dios no pueden ser pisoteadas. Todo lo que tú y yo sembremos, eso lo vamos a recoger también. Eso lo vamos a cegar. Bien sea a diario, o a la semana, o al mes, o al año, o al tiempo de la consecuencia determinada por Dios para cualquiera que sea nuestra desobediencia a su ley universal. Así que, amados, tú y yo entonces estamos llamados a reinar sin pecado. Y es cierto y es claro, amados, que entonces tú y yo somos reyes sin pecado. Padre, gracias por tu palabra, que no es fácil de explicar. Seguramente no es fácil de entender. Pero, amado Dios, gracias porque con una sola ofrenda tú me hiciste perfecto para siempre. Me santificaste para siempre. Y cualquier lugar que yo voluntariamente le dé al pecado que está en mi cuerpo, traerá consecuencias. Y esas consecuencias se llaman la disciplina correctiva de Dios para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y de verdad, Señor, gracias por tu palabra. Amén y amén. Hermosos, gracias por su atención. Si hay algún comentario, lo espero con mucho cariño y con mucho amor. A través de mi WhatsApp, a través de la red. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida y que sigas viviendo eternamente libre de pecado para la gloria de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.